En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, queridos amigos y auditores de Radio Portales de Valparaíso, la primera de Chile y puerto de fondeo de nuestro espacio radial. Hoy, viernes 3 de enero de 2025, estamos dando inicio a un nuevo programa de Revelando que los acompaña de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Y hoy, como todos los viernes, junto a ustedes, Francisco Muñoz Pinto y Mario Mataluna Morales, conductores de Revelando de este día viernes y de todos los viernes, en realidad. Agradecemos a Radio Portales de Valparaíso, que nos abre sus señales en el dial de FM 89.5, AM 840 y también a través de su señal online en la página web www.portalesfm.cl. Y por supuesto agradecemos a nuestro auspiciador, a quien hace posible que Revelando esté en el aire todos los días junto a ustedes, como dijimos, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la tarde. Nos referimos a la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR. Gracias nuevamente a Radio Portales de Valparaíso y un especial agradecimiento a ASOFAR. También, y como lo hacemos al iniciar cada uno de nuestros programas, saludamos a nuestro gran amigo y colaborador Enzo Alvarado, quien permite que este programa llegue hasta los estudios de Radio Portales de Valparaíso. Nuestro agradecimiento y saludo cariñoso a Enzo, por supuesto. Saludamos y agradecemos a nuestros amigos radiocontroladores de Radio Portales de Valparaíso, que colocan finalmente este programa en el aire. Nos referimos a don Luis Salinas y a don Gerardo Terán. Francisco Muñoz, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted en este primer viernes de este nuevo año, Francisco? Estamos en 2025, le aviso, ¿ah? Buenas tardes, Mario Mataluna. Estoy muy bien. No sé si estoy contento que haya partido el 2025, como que el tiempo como que quiero parar la tierra un poquitito para que el tiempo transcurra muy lento, o sea, más lento. Cuando era niño yo encontraba que el tiempo transcurría muy lento y ahora encuentro que transcurre muy rápido. Pero bienvenido 2025, dejemos atrás las cosas malas que nos pasaron o lo que no nos gustó del 2024, rescatemos lo bueno, porque hubo de todo, ¿no es cierto? Y esperemos que el 2025 sea un excelente año. Y cuando digo que el 2025 sea un excelente año, no estoy pensando en mí, estoy pensando en Chile. Yo ya, la verdad es que a nuestra edad, Mario, ya tenemos nuestra vida forjada, ya está hecha, hay poco que nos pueda cambiar, pero queremos que a Chile le vaya bien, porque si le va a ir bien a Chile, le va a ir bien a nuestros hijos, a nuestra descendencia, a nuestros seres queridos, etcétera. Así que bueno, nos vamos a referir posteriormente, pero es un año importante respecto al futuro de Chile. Así es, Francisco. Efectivamente. Este año 2025 va a ser un año importante donde se van a producir cambios importantes, cambios que están considerados en nuestra Constitución. Vamos a hablar efectivamente, dijo usted, de las elecciones que tenemos de presidente y parlamentarias. Así es que es un año que lo enfrentamos con fe y optimismo de que va a ser mejor para nuestro querido Chile. Bueno, pero partamos por lo que es lo habitual en nuestro programa, Francisco. Efemérides nacionales y navales de la presente semana. Ahí voy. Primera efeméride, 3 de enero de 1587. Hace ya bastantes años ya. El corsario inglés Thomas Cavendish penetra el estrecho de Magallanes saliendo al Pacífico el 24 de febrero, llevando a bordo a Tomé Hernández, único sobreviviente de los poblados Buen Nombre de Jesús y Rey Felipe,
que en un intento por colonizar la región magallánica en 1584 estableciera Pedro Sarmiento de Gamboa. Poniéndolo en palabras más simples, los españoles, encabezados por, no liderados porque el líder era otro que renunció, pero Pedro Sarmiento de Gamboa fue el que perseveró y llegó con un grupo de gente a poblar el estrecho de Magallanes, y estableció dos poblados. ¿Cómo se llama? Rey Felipe, en lo que posteriormente se llamó Puerto del Hambre, y finalmente Fuerte Bulnes, como se conoce hasta ahora, y Buen Nombre de Jesús, que era el otro poblado que hasta hace poco era un misterio dónde estaba exactamente ese otro poblado. Bueno, se encontraron los restos se encontraron indicios de dónde estaba, y no estaba dentro del estrecho, sino que estaba muy cerca de la entrada del estrecho, en el cabo, ¿cómo es que se llama? El Cabo Vírgenes, mirando hacia el Atlántico. O sea, las condiciones meteorológicas, si en Magallanes en general las condiciones meteorológicas son malas, indudablemente que los pobres hombres y mujeres que quedaron en el Buen Nombre de Jesús la pasaron muy mal. Bien, Cavendish entonces, al conocer el trágico destino del poblado, le dio el nombre de Port Famine, o Puerto del Hambre, con el término que se conoce hasta el día de hoy. Tomé Hernández fue el único sobreviviente a la larga. No era él el único que estaba en ese momento, pero cuando pasó Cavendish fue el único que embarcó. Tomé Hernández fue el único sobreviviente de esta aventura española de poblar el estrecho de Magallanes, y terminó con todo el resto de los pobladores fallecidos. No supieron estos españoles cómo arreglársela en su lucha contra los indígenas, perdón, y contra la naturaleza, y cómo alimentarse, a pesar de que estaba el mar al frente, habían centollas y muchos otros alimentos, peces, etcétera, pero vaya uno a saber exactamente qué fue lo que pasó, que ellos no fueron capaces de salir adelante. Oye, y como decía, yo navegué en esa zona mucho tiempo y siempre tenía la duda de dónde estaba el Buen Nombre de Jesús, el pueblo. Preguntaba a los lugareños, quién sabía, gente que le gustaba la historia, y no había caso. Y hace poco leí y me enteré de que en un trabajo que había participado en la Universidad de Magallanes, habían encontrado, haciendo excavaciones, etcétera, en el lado argentino, habían encontrado el lugar donde estaba el poblado de Buen Nombre de Jesús. 29 de diciembre de 1818. Ya estamos en nuestra independencia. El ministro José Ignacio Centeno comunica al capitán de primera clase Manuel Blanco Encalada su ascenso a contraalmirante y la solicitud del Senado de dar a la recién capturada Reina María Isabel, recordemos la fragata Reina María Isabel que había sido capturada en Talcahuano, el nombre de O'Higgins, asunto aprobado por el director supremo. Este primer triunfo de la escuadra chilena de apoderarse del hermoso velero de 50 cañones, que en la Armada rusa llevó el nombre de Patricio, buque vendido por el zar al rey de España, conjuntamente con otros 10 navíos y fragatas para ayudarle a restaurar la monarquía, fue el comienzo de grandes hazañas que habría de conquistar en el Pacífico. Así que esa es la historia de la fragata O'Higgins. Era un buque ruso que había sido vendido al reino español y fue mandado ¿cómo se llama?, a estas tierras, a tratar de reconquistar las tierras para la corona. 29 de diciembre de 1874. Fundación de la ciudad de Viña del Mar. José Francisco Vergara, propietario de la antigua hacienda Viña del Mar, que pasó a su poder al casarse con la nieta del portugués Francisco Álvarez, como lo hemos dicho siempre, Francisco Álvarez con S, porque era portugués, aprovechando la necesidad del crecimiento de Valparaíso y el ferrocarril, decidió planificar la ubicación del creciente núcleo urbano, por lo que confeccionó un plano junto a una comisión de ingenieros. Este proyecto fue aprobado por decreto del intendente de Valparaíso, Francisco Echaurren, fechado el 28 de diciembre de 1874. Este decreto tenía las reglamentaciones sobre la forma y dimensiones de las cuadras, los nombres de las primeras calles, el nivel y línea de los edificios, así como también la forma en que se ejecutaría las donaciones hechas por Vergara, que consideraban terrenos para la construcción de plazas, juzgados, un cementerio, un hospicio y un matadero. O sea, José Francisco Vergara había pensado, no sé si en todo, pero en mucho. 31 de diciembre de 1879, plena guerra del Pacífico.
se produce el desembarco en Hilo e incursión a Moquegua, en que participan el regimiento Lautaro, la corbeta O'Higgins y el transporte Copiapó. La expedición de 600 infantes que manda el coronel Arístides Martínez, a quienes apoyan dos piezas de artillería del teniente Alberto Silva Palma y el guardiamarina Eduardo Riquelme, significó la toma de posesión por 24 horas del poblado situado a 80 kilómetros de la costa, que los chilenos celebraron como anticipo de la campaña que pronto iniciaron sobre Tacna y Arica. Recordemos, la guerra del Pacífico la podemos separar en la campaña de Tarapacá, campaña de Tacna y Arica, campaña de, ¿cómo se llama?, de Lima, Lima, y la campaña de la Sierra la con los sierra. batallones olvidados. Esas son las 4 etapas de la Guerra del Pacífico. Aquí estamos, 31 de diciembre de 1879, en los inicios de Claro. la segunda campaña, que fue Tacna y Arica. 1 de enero de 1891, el presidente José Manuel Balmaceda, estamos hablando de la Revolución de 1891, decía yo entonces que el presidente Balmaceda, que no contaba con leyes de presupuesto ni de existencia de las Fuerzas Armadas aprobadas por el Congreso Nacional, resuelve mantener las fuerzas del Ejército y Armada y hacer los gastos públicos basándose en el presupuesto del año anterior. El mismo día, por medio de acta firmada por la gran mayoría de sus miembros y con el apoyo de parte de las dotaciones de buques de la Marina de Guerra, el Poder Legislativo declara depuesto al representante del Poder Ejecutivo. Esto marca el inicio de la llamada Revolución de 1891, que tuvo su trágico final a fines de agosto de ese mismo año en las batallas de Concón y Placilla. 28 de diciembre, Día de los Inocentes. Conmemoración de un supuesto hecho histórico de una matanza de menores de 2 años por el rey Herodes el Grande, rey de Israel. Hoy en día es celebrada haciendo bromas, recordando la inocencia de los niños. Mario, esas eran las efemérides que teníamos para el día de hoy. ¿Fue víctima de alguna broma el 28 de diciembre, Francisco? No, ni me acordé, no, ni me acordé. Y no sé si acaso en el diario habrá salido algo, pero Pero, ni me acordé del 28, que era el día de las sí, bromas de los santos pero inocentes. ¿sabe? Parece que cada día va siendo, se va olvidando, no, ha Sí, ido desapareciendo. sí, O sea, pues nosotros ya tenemos, somos de los 60 y tantos, de los 65 y tantos, digamos, achiquemos más la brecha. ya. Yo me acuerdo que cuando niño, de joven, se hacían muchas bromas, muchas Muchas bromas. bromas, claro. Eso era No, típico, que uno claro, presta, no sé, de ahora, presta Lucas, ya, listo. Había un versito que no me acuerdo, era que, claro. y el que presta en este día pasará por inocente. Pasa por inocente, claro. Era, Herodes mandó a Pilato, Pilato mandó a su gente. El que preste en este día pasa por así inocente. era, así era, así era. Claro, Entonces, correcto. y cooperaste con la Luca nomás, pues. Bueno, y en los Oye, diarios, también en la prensa se hacían muchas bromas, noticias, estas noticias de, ¿cómo se llama? Sensación. yo me acuerdo el año 74, yo estaba en Punta Arenas y la prensa austral publicó de una ballena que había varado en el estrecho de Magallanes, ahí cerca del muelle fiscal. Oye, Claro. y había un desfile de gente, incluido yo, a ver la ballena varada, güey. Y era broma de la... Era broma de Día de los Inocentes. hoy día no sé si acaso la gente tendría el humor para aceptarlo. En ese momento todo el mundo miraba la cuestión, no había ni una ballena, se moría de la risa y volvían para su casa. Y no le contaban nada a los otros que venían a mirar la ballena, No, güey. no, pues No, sí, si vayan a mirarla. claro, y ahí se dan cuenta, pues ahí se dan cuenta, ah, caí. Bueno, pero Claro. sí, no, no, hoy en día ya no pasa desapercibido el Día del Inocente, pero era muy simpático para el que caía o sea, para el que hacía la broma, porque el que caía la broma de repente no era muy simpático. Pero bueno, ya Francisco, vamos entonces con el primer punto de nuestra pauta, que como ya es tradicional en nuestro programa, son las historias de Valparaíso. Y en este caso, queridos amigos, vamos a compartir con ustedes eh, algo de la historia de la Casa Consistorial de la Municipalidad de Valparaíso. A pesar de que hay una redundancia, porque consistorial ya, o sea, Casa Consistorial es la casa municipal. Consistorial tiene el significado de municipal. Así es que decir la Casa Municipal de la Municipalidad de Valparaíso, pero bueno, es la casa, la sede de la Municipalidad de Valparaíso, que está aquí en Calle Condel, muy cerca ahí de la Plaza Victoria, que entre paréntesis he estado mirando, ya no es la sede del alcalde, o sea, es parte de volvamos a mencionar acá, hay una dependencia de la municipalidad, pero por lo que leí,
en internet, el alcalde está en una de las tantas dependencias que tiene la municipalidad por ahí en calle Esmeralda. Pero bueno, para esta crónica tenemos como referencia un trabajo muy interesante hecho por la señora María Gabriela Huidobro Salazar. Ella es integrante de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello. A ver, y dice así, a fines del siglo XIX y hasta los primeros años del siglo XX, Valparaíso, entonces el principal puerto chileno, gozaba de un momento de prosperidad. Eso lo hemos mencionado, ¿no es cierto?, en memorias crónicas hacia atrás. En su condición de enclave entre las vías que conectaban a los puertos europeos con los del Océano Pacífico. La ciudad destacaba por su naturaleza cosmopolita, social y diversa. En este contexto, un joven escritor, don Joaquín Edwards Bello, que murió, dicho sea paso, en 1964, no hace mucho tiempo atrás, fue testigo de la vida porteña desde una tribuna privilegiada, la residencia que editó entre 1900 y 1904 y que él llamaba la Casa Pompeyana, emplazada en calle Condel, número 1490. La edificación corresponde actualmente a la Casa Consistorial de la Municipalidad de Valparaíso. Así es identificada todavía, pero en realidad no es la Casa Consistorial, pero la Casa Consistorial es donde está el alcalde, en el fondo. Pero bueno, porque tradicionalmente así nació, digamos. Ya, y ahí retengan por favor que este señor Joaquín Edwards Bello, este escritor chileno, porque mucho de lo que vamos a hablar ahora son cosas que él narró, porque antecedentes no hay. Hay muy poco, prácticamente no hay antecedentes de la construcción en sí de la casa, pero lo que se sabe es lo que él escribió de esa casa, que él está enamorado de esa casa. Bueno, la construcción de la casa hacia la segunda mitad del siglo XIX fue ordenada por el ingeniero Carlos García Huidobro Eizaguirre y su esposa Adriana Espic Bustos, hija de un inmigrante francés. Ambos pertenecían a la alta clase porteña. Nacido en 1837, Carlos García Huidobro ocupó puestos diplomáticos. Fue diputado entre 1876 y 1879 y presidente de la Cámara de Comercio de Valparaíso. La misma casa fue luego propiedad de Manuel Osa, senador por Valparaíso, entre 1897 y 1903, y posteriormente fue habitada por el diplomático argentino Carlos Lamarca, quien, afirma don Joaquín Edwards, habría sido el responsable de ornamentar la casa al estilo pompeyano. Lamarca había sido consejero del Banco Nacional de Chile y su esposa, Matilde Bello, nieta del intelectual venezolano-chileno Andrés Bello. Justamente Matilde era tía del escritor Joaquín Edwards Bello. Entonces ahí está la conexión, digamos, familiar y cómo llegó la familia Edwards ahí a esa casa. Posteriormente, el padre del escritor, Joaquín Edwards Garriga, compró la casa, viviendo en ella junto a su familia desde el año 1900. Sugiere Edwards Bello que su padre tenía interés por las ruinas de Pompeya, pues guardaba entre sus papeles un plano y fotografías del sitio arqueológico. El escritor se refiere a esta residencia como una casa de lujo, la más linda que había conocido. Si bien no hay referencia del año exacto de su edificación, la casa pompeyana fue construida en las últimas décadas del siglo XIX. Según las referencias de Joaquín Edwards, en su remodelación habrían participado obreros italianos que habían llegado al paraíso invitados por Pedro Alessandri en 1842 para ayudar en la ejecución de las terminaciones del Teatro Victoria, en particular en la ejecución de los mosaicos inaugurados en 1844. La casa cuenta con dos pisos, el primero de los cuales daba lugar a locales comerciales hacia la calle. Y revengan esto por favor porque es muy interesante. Daba lugar a locales comerciales hacia la calle, una casa particular. Muy curioso. Su fachada refleja su tendencia historicista, con tres entradas dispuestas con arcos de medio punto intercalados con 6 columnas de capitel dórico adosados a la pared y con un cornizamiento característico de la arquitectura clásica. Ahí se va produciendo todo este estilo ecléctico del que hemos hablado, ¿no es cierto? Se van amalgamando, Mezclando. mezclando varios estilos, digamos. La composición tripartita que se establece a partir de estas columnas evoca los arcos de triunfo característicos de Roma antigua. Y aquí estamos viendo con Francisco una foto, ¿no es cierto?, donde se ven efectivamente las tres entradas que tiene la casa, por así decirlo, ¿no es cierto?, con estos arcos dóricos.
Prima así desde la fachada un estilo clasicista que se fortalece en su interior. Y es precisamente allí donde surgen los ecos del estilo arquitectónico y ornamental pompeyano que se fijaron en la memoria literaria de Edwards. Tal como el patrón de las casas aristocráticas del Vesubio, en el periodo de Roma antigua hacia el siglo I, la entrada principal de la casa porteña recibe al visitante con el zaguán o Protirium, que conduce a un amplio hall con piso de mosaicos, que se dispone como un atrio pompeyano, rodeado en sus dos niveles por una galería de columnas de capitel corintio, intercaladas en el segundo piso por balastradas, intercaladas en el segundo piso por balaustradas, que son barandas en el fondo, ¿ah? Son las columnas y barandas, columnas y barandas. Ambos niveles se conectan a través de dos escaleras de mármol sobre el peristilo. Bueno, noté por acá, peristilo es la galería columnada que rodea un edificio o parte de él. Y me perdí ahora, por donde iba leyendo. Ambos Yo te voy niveles, a... claro, sobre el peristilo, un lucernario o claraboya también evoca la disposición de dichas casas latinas y el lugar original de su implovium, que era una abertura donde recogían el agua de lluvia. La residencia de Valparaíso se habría construido a partir de la inspiración de la casa de Panza de Pompeya. Si bien no hay fuente directa que reconozca esa asociación, Eduardo Bello establece este símil en uno de sus textos, señalando que el primer piso se habría dispuesto a imitación de dicha casa pompeyana. Los ecos de ese modelo pueden observarse, si no es a través de la comparación directa, sí con su diseño prototípico. La casa pompeyana, dicho de paso, ocupaba una ínsula, porción de tierra rodeada de agua, completa de la antigua ciudad romana, la ciudad de Pompeya, y se ubica en una zona privilegiada, con muchas otras residencias de la urbe vesuviana. Se antecedía de locales comerciales que daban hacia la calle, tal como ocurría también con la casa de Eduardo Bello, o sea, la casa pompeyana de la cual estamos hablando de calle Condel, que, según testimonio del escritor, tuvo una tienda de Biblias y una sastrería. O sea, en esas tres balustradas, perdón, esas tres columnatas que vemos ahí, o arcos, mejor, arcos que vemos en el frontis, uno era la entrada a la casa en sí, y las otras eran dos tiendas. Una Una sastrería y una una tienda de y yo Biblia. de una tienda de Biblia, de artículos religiosos debe haber sido. Seguramente. Bueno, estamos viendo aquí, pues, Francisco, una foto, ¿no es cierto?, de las columnas del segundo piso y las balaustradas, que es tan difícil de pronunciar para mí, por lo menos. Las barandas. Y otro del primer piso hacia arriba, digamos, y otro del segundo piso donde se ven muchas columnas, ¿no es cierto? Y sí, efectivamente tiene mucho de este estilo romano y las 12 escalas preciosas de mármol que suben al segundo piso. El escritor agrega que la casa estaba adornada con muebles de estilo renacentista, dos mesas pompeyanas de mosaico, estatuas de mármol italianas y que el comedor tenía vitraux con versos latinos, perdón. Si bien no detalla las frases y estas lamentablemente no se conservan en la actualidad, la latinidad continuaba en ese entonces el patrón elegido para la casa, mientras que las esculturas ciertamente debieron ceñirse al estilo de los grabados modernos de la casa de Panza, la casa de esta clásica de Pompeya. Del mismo modo que en las casas pompeyanas, el piso de mosaicos de la residencia de Calle Condel en Valparaíso da cabida aún, o sea, todavía está, en la entrada al peristilo a una inscripción de saludo escrita en latín, salve. Se trata de unas alusiones más directas y explícitas al modelo que inspira la construcción y ornamentación. Es la bienvenida latina, salve. Junto con ello, Edwards Bello agrega que las puertas de algunos salones estaban pintadas con motivos florales, como rosas y claveles, y con las figuras de pajarillos. Otras habitaciones se adornaban con pinturas murales admirables con motivos paganos, sin malicia, aunque dicha ornamentación tampoco se conserva. ¡Qué lástima! Si atendemos a la tendencia estética que inspiraba a la casa, es muy probable que tales pinturas hayan seguido también los estilos pictóricos pompeyanos. Coronaba esa ornamentación un gran cuadro pagano de vestales que llevaban flores a un dios risueño, expuesto en el cielo de uno de los salones, lo que también resulta coherente con el tercer estilo pompeyano.
Así, mediante esa ornamentación, podía proyectarse una idea de prosperidad y abundancia asociada a elementos florales y bucólicos. Años después de haber habitado esa residencia, Edwards Bello habría llegado para verla convertida en un club social, el Club Valparaíso, y más tarde pasaría, en 1921 aproximadamente, pasaría a ser parte de las oficinas municipales, función que mantiene hasta la actualidad. Y actualmente, por lo que pudimos averiguar, está ubicada la Dirección de Desarrollo Cultural de la Alcaldía Ciudadana de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, en esa dependencia. Eso es por Francisco. Esa es la casa, y Ah, queridos amigos, la Casa Pompeyana. Pompeyana. ¿Cuánto nos queda, Mario, de tiempo? Nos quedan 20 segundos. Buah, yo quería hacer un comentario respecto de No, Pompeya. pero hagámoslo a la vuelta mejor hagámoslo a la vuelta de la pausa. ¿Te parece? Ya, ok, Ya. listo. Ya. Vámonos Ya. entonces, queridos amigos, a la pausa musical con muy buena música, muy linda, mejor dicho, más que buena, muy linda música chilena. Y estamos de regreso en el segundo bloque de su programa Revelando. Muy bien, queridos amigos, estamos de regreso para iniciar el segundo bloque de su programa Revelando. Agradecemos una vez más a nuestra querida Radio Portales de Valparaíso que nos permita estar junto a ustedes, como siempre decimos, en su casa, en el trabajo y muchos de ustedes muy probablemente a esta hora del día de regreso del trabajo a la casa. Y también agradecemos, por supuesto, a nuestro auspiciador, la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR, gracias a quien Revelando está todos los días, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la tarde, junto a ustedes en sus hogares. Eh, ya. Ah, pero nos había quedado un detalle. Francisco nos iba a hacer un comentario a raíz de la historia de Valparaíso, de la casa consistorial. Sí, correcto. Bueno, habíamos estado la casa consistorial, su diseño, su arquitectura, etcétera, giraba mucho en torno a Pompeya, era la casa pompeyana. Y Claro, quería recordar qué es lo que es Pompeya. Pompeya era una ciudad muy próspera, romana, cerca en el área de Nápoles, en los faldeos del volcán Vesubio. Y el año 79 después de Cristo hubo una gran erupción del Vesubio y Pompeya fue sepultada bajo cenizas y desapareció Pompeya y otras ciudades también. Pompeya es la más conocida, se hicieron excavaciones y se ha reconstruido. El gobierno italiano ha hecho muchos esfuerzos porque se supone que el Vesubio ha seguido erupcionando. La última erupción importante fue el 74 y se supone que algún día va a aparecer algo similar a lo del 79 y van a desaparecer muchas poblaciones. Han sacado a la gente, les han dado subsidios para que se vayan a otra parte, esas personas han tomado los subsidios, le han vendido las casas a personas con menos plata que siguen viviendo ahí y ahí están. ¿Por qué estoy trayendo esta colación? Porque aquí en Chile nos pasa algo similar. En los lugares donde ha habido tsunamis, maremotos, como lo quieran llamar, y se han inundado, esos lugares están expuestos a volver a inundarse. Arica algún día va a tener una inundación como la que tuvo por ahí a mediados del siglo antepasado, por ahí por 1850, no me acuerdo exactamente cuándo fue, pero en esa época. Pero resulta que nosotros somos porfiados y nos vamos a vivir allá. Nos vamos a vivir a los lugares donde sabemos que fueron inundados y que muy probablemente en algún momento van a ser inundados. Así que no somos tan distintos a los italianos. A los italianos les gusta vivir en los faldeos del Vesubio, donde va a haber una erupción. A nosotros nos gusta vivir a orillas del mar, donde van a haber grandes inundaciones. y pasa lo mismo, Francisco. Aquí nosotros estamos hablando acá porque pues, somos zona costera, pero zonas interiores, las quebradas, en los lechos donde han habido cauces de agua, se sigue construyendo, donde hay fallas tectónicas también. Eh, bueno, somos de los únicos seres existentes en la Tierra que tropezamos dos veces por la misma piedra, pues, Francisco. Exactamente. Sí, Ese es el punto que quería agregar como claro, sí, contribución sí. a Así nuestra, es. a nuestra cultura. Ya, vamos entonces con el segundo tema que tenemos preparado para el día de hoy y que hemos puesto por título Expansión desmedida del Estado. A ver, el día de ayer, el diario Mercurio de Santiago publicó un artículo en donde menciona cuánto ha crecido el aparato estatal. Hace poco tiempo atrás, nosotros
en uno de los temas que tocamos en nuestro programa hablábamos de 850 y tantos mil, algo así eran los empleados de los funcionarios del Estado. Bueno, el Mercurio de Santiago, esto información que obtenía del Ministerio de Hacienda y de la Dirección de Presupuestos, o sea, no, no son cifras inventadas, El Mercurio que la publicó, pero la fuente fuente, es fuente clara y fidedigna. es fuente del Estado. Dice que a septiembre de 2024 el personal disponible en el sector alcanzó 929.552 cargos. 929.552. O sea, nos estamos acercando al umbral del millón de empleados contratados por el Estado. En un país que tiene 20 millones de habitantes, Francisco, el 5%, ¿no? Sí, más o menos, claro, el 5%. 5%. Y si lo tomamos con respecto de la fuerza laboral, que es bastante menor que ¿cómo se llama? Que el total de habitantes, Claro. los números suben bastante, suben alrededor del 10%. Sí, excelente alcance, claro, claro, efectivamente. Si tomamos en cuenta la fuerza laboral, esta cifra se eleva al doble o quizás más del doble. Entonces, bueno, a ver, y esto contrasta con el débil expansión del trabajo en el sector público, que en los últimos En 2 años, el sector privado. perdón, el sector privado, disculpen, el sector privado, que ha alcanzado un magro 5,7%. Bueno, algunas cifras que les vamos a dar a conocer. En los últimos 10 años, los puestos de trabajo en el gobierno central, sin incluir los municipios, que es un porcentaje muy importante de la fuerza laboral estatal, sin incluir los municipios, últimos 10 años ha aumentado un 57% al doble, mientras que el empleo privado creció solo un 12,6%. Otro dato de la Dirección de Presupuesto. En los últimos 2 años, el aumento del empleo público, de acuerdo al registro administrativo de la Dirección de Presupuesto, estaría en torno a los 100.000 nuevos puestos en un incremento cercano al 12%. Eh, ya, pues, ahí estamos, pues. Y se acaba de Oye, aprobar el Ministerio de el- Seguridad. claro, oye, y si dijéramos, oye, pero fíjate, mira cómo disminuyeron las listas de espera en el sistema de salud. No han disminuido, por el contrario, han aumentado. Si dijéramos, oye, pero mira cómo ha mejorado la educación pública. ¿Dónde ha mejorado la educación pública? O Claro. sea, cada vez más funcionarios, pero cada vez un Estado más ineficiente. Aparentemente, los que reciben a estos funcionarios dicen, bueno, a ver, les tenemos que dar algún trabajo. ¿Y qué trabajo les dan? Trancar la burocracia, o perdón, no trancar la burocracia, sino que aumentar la burocracia, La trancar burocracia. trancar el desarrollo del país. Así es. Oye, y no solamente ha aumentado la cantidad de empleados públicos de manera desproporcionada, sino que también han mejorado significativamente los sueldos de los empleados públicos. Mira, qué bueno que ganen buenos sueldos, pero hay que financiarlo. Hace bastante tiempo, ya hace bastantes años ya, de que se produjo el cruce entre los ingresos, tratando de encontrar equivalencia entre trabajo en el sector público y trabajo en el sector privado. Ya hace bastante tiempo que esa remuneración en el sector público es bastante mejor pagada que las remuneraciones en el sector privado. ¿Ya? Pero resulta que ¿quién es el que financia esto? Los impuestos. ¿Impuestos que paga quién? Impuestos que pagan los privados. Y si resulta que el sector Todos público los chilenos. crece más de lo que crece el sector privado, ¿hacia dónde vamos? ¿Es sostenible esto en el tiempo? Yo, en mi opinión, esto de ninguna manera es sostenible. Cada vez son menos los que tienen que sostener a más. En el Así es. fondo, tenemos una bomba de tiempo. Así Y esta es. bomba de tiempo nos va a estallar en la cara. Nos va a estallar en la cara con un estallido social. Cuando digan, oye, le tenemos que bajar los sueldos al sector público, eso es imposible. Vamos a tener que echar gente. Veámoslo con los cambios de alcalde que han habido en estas últimas semanas. Ya está todo el mundo con el grito en el cielo porque han habido reducciones de personal en las municipalidades. Francisco, y el problema es que llega cada gobierno o llega cada alcalde y ese llega con un montón de gente y la que estaba anteriormente no la pueden echar, porque echar a alguien, a un empleado público, es tremendamente difícil. Entonces, bueno, y eso es la manera como va cada vez que se produce una elección, cada vez que hay un cambio de autoridad, va creciendo más y más y más el aparato total. Y un último dato, de acuerdo a estudios serios,
el gasto promedio mensual por funcionario en el nivel central es de 2,6 millones, que incluye no solamente las remuneraciones, horas extraordinarias, viáticos, licencias médicas. 2,6 millones mensuales, queridos amigos. ¿Y quién financia esto? Usted, yo, Francisco, todos los chilenos, pues. Todos los chilenos financiamos estos 2,6 millones mensuales de los Claro, 929.000 y tantos cargos públicos. claro, hay que hacer una salvedad ya. Una cosa es lo que cada persona gana, que digamos que es menos de 2,6 millones de pesos, pero otra cosa distinta es cuánto le cuesta al Estado Sí, esa persona que gana tanto dinero. Porque están las licencias, están claro, ¿cómo claro. se llama? Las bajas médicas, Las horas los extraordinarias. permisos, las horas extraordinarias, etcétera, etcétera. Y si no, por cierto, si estos 2,6 millones no es el sueldo, sino que es remuneraciones más horas extraordinarias, viáticos y licencias médicas. Pero eso es lo que le cuesta al Estado. Eso es lo que el Estado tiene que, en el fondo, financiar. Y ese financiamiento es producto de lo que aportamos todos los chilenos, pues, todos nosotros. Ya, Eh, Y al- cada, al- y cada gobierno, cada alcalde que llega, quiere crecer más, y en eso estamos. bueno, como dijo Francisco recién, esta es una bomba de tiempo que nos va a estallar en la cara. Una bomba de tiempo. Va a llegar el minuto en que no va a ser imposible sostener a toda esta cantidad de gente. Y vuelvo a insistir, se acaba de crear un nuevo ministerio, que son, y un último detalle que se me quedaba. Hace pocos días atrás leí en la prensa que eran más de 500.000, creo que eran 550 y tantos mil funcionarios públicos a honorarios que habían cumplido ya 5 años. Vale decir, y de acuerdo a las directrices de la Contraloría, estos gente ya pasa a integrar el aparato estatal. O sea, pasan a ser empleados públicos. O sea que a esos 929.000 que decía, hay que sumarle ya, porque este 929.000 es hasta septiembre del 2024, hay que sumarle de inmediato 500 y tantos mil más. Y estamos ya al borde del millón. Bueno, Va a ese haber es que el subir tema. más los impuestos, Hay porque que ser- hay que financiar a esta pobre gente. Pues así es, así es. Ya, vamos con el próximo tema, que hemos titulado Leve caída de homicidios en 2024. Cuentas alegres. A ver, el día de ayer, el ministro subrogante del Interior, don Luis Cordero, que reemplazó al señor Monsalve en el mismo cargo, a la subsecretaría ahí del Interior, acompañado del director nacional de Orden y Seguridad de Carabineros, el general inspector Rodrigo Espinosa, dieron a conocer un balance, ¿no es cierto?, sobre la gestión policial desarrollada en 2024 y fiesta de fin de año. Y en este contexto, dieron a conocer de que hubo una baja de 4 víctimas de homicidios en comparación a 2023. O sea, eh, hubo una reducción de un 0,35% de homicidios en comparación a 2023, lo cual, por supuesto, fue celebrado por el señor Cordero, quien dijo que Chile detuvo la tendencia al alza en materia de homicidios. Y lo que tiene que hacer ahora es comenzar a bajar sustancialmente e intervenir en determinados lugares. Yo le pregunto, o sea, al señor ministro Cordero si él sabe que una golondrina no hace verano. Qué bueno que haya bajado un 0,35, pero vamos a ver qué va a pasar en el futuro, pues a ver si se va a mantener según él, porque él nos dijo que estaríamos, sino que Chile detuvo, así lo dijo. Por supuesto, como buen político, ¿no es cierto? Y sacándole provecho a las cifras, dijo, Chile detuvo el alza. Eh, ¿Habrá sido así realmente, Francisco? Vamos a ver, pues, el tiempo lo va a decir. Ojalá, pues, yo lo único que quiero es que disminuya la delincuencia, ojalá que él tenga razón, pero me temo que los datos que tiene para hacer la aceleración que tiene no es información suficiente. Oye, y lo otro que quería comentar yo es que, leyendo escuchando lo que decía Cordero y lo que dicen normalmente las autoridades de gobierno, es que ellos están permanentemente hablando de cómo focalizar el esfuerzo de las policías. Qué hacer con las policías o cómo actuar con las policías para que todos estos homicidios y todos estos delitos disminuyan. Pero la verdad es que las policías son el último eslabón de la cadena. Cuando todo lo demás falló, es que cae la policía.
Ojalá se dice en la esquina que va a haber un homicidio, ojalá que haya un carabinero ahí y impida el homicidio. Pero ocurrieron muchas cosas antes para que llegara a ocurrir aquello, ¿ya? Y resulta que estamos enfocados solamente en el problema de la policía. Cosas que quiero mencionar así al pasar algunas cosas que se deberían hacer que van más a la raíz del problema. Primero que nada, corregir las leyes pro delincuencia. Las leyes chilenas son pro delincuente, no son pro, ¿cómo se llama? No son pro víctimas, son leyes pro delincuente. Después, una cuestión para mí vital, sacar a los menores de la delincuencia. ¿Qué podemos hacer para sacar a los menores de la delincuencia? Darle otras alternativas, mejorar el sistema de educación, llevarlos, recuperar los niveles de educación que tenía, dándoles otras oportunidades. Oportunidades en el ámbito cultural, en el ámbito deportivo, en el ámbito recreacional, de alguna manera hacer que los jóvenes vuelvan a lo que tienen que hacer y sacarlos de la delincuencia. Dar a las familias el rol que le corresponde en la educación de los niños, en la educación, en la formación de la juventud. Existe una tendencia, no, el Estado que se encargue, el Estado que haga esto. El Estado no lo hace ni bien ni es suficiente. La familia es el núcleo vital de nuestra sociedad y hay que darle a la familia el rol que le corresponde. Mejorar las leyes que permitan neutralizar el terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado, que además de que ser, ¿cómo se llama?, los principales victimarios de todos estos crímenes, son los principales atractores de los que más atraen a la juventud. Y por supuesto mejorar la labor de los fiscales y la labor del Poder Judicial en general. Un especialista podrá decir muchas más cosas. A mí, estas son las cosas que a mí se me ocurren al pasar. Y quiero reforzar nuevamente un concepto. Las policías son el último eslabón de este problema. Si nos estamos enfocando en solamente en las policías, estamos permitiendo que todo el resto siga igual. Estamos permitiendo que las leyes sigan siendo pro delincuente y no pro víctima. No estamos trabajando con la juventud, etcétera, etcétera. Francisco, y lo que a la izquierda le atiña, favorecer, fortalecer con medidas como, por ejemplo, tributarias, el crecimiento económico. Si el crecimiento económico no lo produce el Estado, el crecimiento económico lo producen las empresas privadas. Esas son las que dan trabajo. Y habiendo más trabajo, hay mayores ingresos, hay mayores oportunidades, la gente se siente que puede tener un empleo decente en el cual tenga una remuneración que le permite surgir, que le permita, ¿cómo se llama?, mantener a su familia. Bueno, pero eso es un círculo virtuoso. eh, como estamos ahora con la economía estancada, con falta de capitales, con la permisología, ¿no?, Falta de oportunidades de trabajo. de oportunidades de trabajo. Si es todo esto que estoy mencionando se traduce en falta de oportunidades de trabajo. Esta permisología, cuántas iniciativas privadas, ¿no es cierto?, que implican millones de dólares de inversión están detenidas por culpa de las trabas. Bueno, todo esto implica que la gente, los jóvenes se desencantan, ¿no es cierto?, y caen en la delincuencia porque se sienten que no tienen oportunidades. Pero bueno, Oye, el desarrollo, Mario, el desarrollo genera un círculo virtuoso. así es. El estancamiento genera un círculo vicioso. Y estamos, desgraciadamente, en un círculo vicioso. Así es, así es. Ya, vamos con el próximo y último tema de nuestra pauta, que es 2025, tenemos año de elecciones. Y el título de este tema es 2025, año de elecciones, responsabilidad ciudadana. Y ahí queremos entrar en responsabilidad ciudadana. Haciendo un breve repaso al calendario, el 29 de junio vamos a tener elecciones primarias presidenciales, que eso es internas de cada pacto o de cada partido político. El 16 de noviembre vamos a tener ahí dos elecciones simultáneas, una la elección de Perdón, presidente. Mario, me gustaría las primarias, ahondar un poquito en las primarias. ¿Quiénes pueden votar en las Ah, primarias? Tratando de perfecto. Sí, hacer un, sí, un- un- sí, un- un resumen muy, muy rápido. perfecto. ¿Quiénes votan en las primarias? Los partidos políticos y los pactos son los que deciden cómo Claro, hacer cómo hacer la elección. Y existen tres alternativas.
Una alternativa es que voten solamente los que están los ciudadanos que están inscritos en el partido o en el pacto, digamos, o en el pacto de partido. Esa es la Ujú. primera alternativa. La segunda alternativa, que es la que se ha usado más hasta ahora, es que pueden votar los que están inscritos en el respectivo pacto más los independientes, es decir, los que no están inscritos en ningún pacto. Y la tercera alternativa es que, ningún pacto o ningún partido. Y la tercera alternativa es que puedan votar todos los ciudadanos. Me da la impresión de que esa no se ha usado nunca, pero esas tres alternativas existen y el partido o pacto que está presentando a sus candidatos es el que le presenta al CERVEL cuál es la metodología que quiere emplear. Perfecto, perfecto, perfecto. Lo que sí es interesante, o sea, importante recalcar de que esto es voluntario, digamos. Aquí no existe obligatoriedad. En cambio, en la votación del 16 de diciembre, que ahí sí tenemos voto obligatorio, ahí decía yo, tenemos dos elecciones, la elección de presidente y la elección de parlamentario. Aquí se vota por la totalidad de la renovación de la Cámara de Diputados y se vota por la renovación de la mitad del Senado. Pero cuando se habla de la mitad del Senado, no es que nosotros elegimos a la mitad de los que nos representan, en el caso acá de nuestra circunscripción, sino que es la mitad de las regiones. Y las regiones que van a renovar senadores son Arica, Parinacota, Tarapacá, Atacama, Valparaíso, Maule, la Araucanía y Aysén. O sea, nosotros vamos a votar en el fondo, en nuestra circunscripción, por la totalidad de los senadores. O sea, en el fondo vamos a tener nosotros en Valparaíso, vamos a tener elección de diputados y senadores. Así de simple. Eh, y esas elecciones son, por supuesto, obligatorias. Ahí eso es obligatorio votar. Y por último, si el 16 de noviembre no hay un candidato a la presidencia que obtenga la mayoría absoluta, se va entonces a la segunda vuelta presidencial el 14 de diciembre. Y esas son las votaciones que vamos a tener. Ahora, eh, el título decía, la segunda parte del título era responsabilidad ciudadana y responsabilidad ciudadana. Y en eso queremos hacer énfasis con Francisco, queridos amigos. Eh, eh, a ver, la responsabilidad, nosotros, o sea, de nosotros depende quiénes nos gobiernen, qué autoridades nos van a regir, nos van a tener en sus manos los destinos del país. ¿Sí? Ese es el tema y los destinos de todos nosotros. Entonces, no nos podemos desentender, no nos podemos desentender de la responsabilidad que tenemos como ciudadanos, ¿cómo se llama?, de participar responsablemente en estas elecciones. Mario, me voy a tomar de tu palabra desentender para una frase que me gusta emplear y que me gusta reforzar, es el precio que hay que pagar por desentenderse de la política es ser gobernado por los peores. ¿Qué es lo que nos ha estado pasando últimamente? No hemos desentendido de la política, la gente no va a votar, voto voluntario, no votaba ni siquiera la mitad de la población, y llegamos a lo que llegamos, y llegamos con la clase política que tenemos. ¿Quién dijo esta frase? ¿Quién inventó esta frase? ¿La inventé yo? Desgraciadamente no, me habría gustado tener una frase célebre. Esta frase la dijo hace 2500 años atrás Platón, cuando en Grecia acababan de inventar la polis y todo el tema de la democracia y todo lo demás. Platón miró y dijo, si la población, los que van a ir a votar, no se informan, no se comprometen con el tema de la política, vamos a ser gobernados por los peores. Así es. Oye, y le pegó el palo al gato Platón, pero seco, medio a medio. Tanto así, Francisco, que 2500 años aún está, pero absolutamente vigente. Y si no, es cuestión de mirar lo que estamos viviendo nosotros en Chile. Bueno, pero ese es el tema, queridos amigos. Tenemos que ser responsables, tenemos que preocuparnos ¿cómo se llama? Tenemos que preocuparnos de quienes nos están gobernando. Entonces, bueno. eh, no podemos dejar en manos de gente irresponsable, gente inepta, los destinos del país. Acabamos de ver ahora cómo hace poco tiempo atrás, se aprobó un nuevo ministerio, el Ministerio de Seguridad. Em, pero en el tema anterior hablábamos, ¿no es cierto?, cómo ha crecido el Estado. Entonces, bueno, ¿estamos de acuerdo con que crezca el Estado? Bueno, veamos, pues, fijémonos, a ver quiénes fueron los que votaron a favor de que
se aprobara un nuevo ministerio, pues. Si nosotros no estamos de acuerdo con eso, entonces veamos quién votó a favor. Y hay mucha de esa gente que va a la reelección. Lo primero que hay que hacer entonces es no votar por ellos, pues, ¿o no? Claro, no tenemos que votar por los que han demostrado que no van con lo que nosotros pensamos que hay que hacer. Mario, tenemos tiempo, nos queda un minutito, muy brevemente. Tenemos dos obligaciones básicas. Una, decir, a ver, ¿cómo pienso yo que se debería gobernar el país? ¿Cuáles son mis ideales, mis principios, por dónde debería ir el país? Y ver quién es el que representa esos ideales, quién representa esos principios, ¿ya? Si yo soy partidario de mejorar los ingresos de las personas eliminando a los ricos, debo estudiar quiénes son los que proponen eliminar a los ricos. La Camila Vallejo decía, pobres pero iguales. Ella refleja, digamos, esa posición. No sé si la Camila Vallejo sea tan pobre como para decir pobres pero iguales, pero ella a lo menos lo decía. Si yo soy partidario de mejorar la situación ayudando a los pobres, tengo que ver quiénes son los que dicen, oye, veamos cómo podemos ayudar a los pobres y saquemos a los pobres de la pobreza y nos vamos por ese camino. Si soy partidario mayoritariamente de que el Estado tome las decisiones por mí, bueno, veamos quién es el que propone un Estado grande, un Estado que me guíe, que me lleve y que me, ¿cómo se llama? Que decida qué es lo que tengo que hacer. Si yo soy partidario de tener la libertad para tomar mis propias decisiones sin imposición del Estado, entonces veamos quiénes son los que proponen la libertad y vamos por ese camino. Esa es la primera obligación. Y la segunda obligación, que es igual de importante, es conocer a las personas que se están presentando de candidatos. Así como le sé la hora, vida y muerte a los futbolistas, a los artistas, etcétera, también le tengo que saber la hora, vida y muerte a los candidatos a los cargos políticos. Quiénes son, ¿cómo se llama? Quiénes han participado en actos de corrupción, quiénes han llevado la plata para la casa, quiénes han cometido delito, quiénes son violadores, etcétera, etcétera. Sí, pero no solamente eso, Francisco, sino que también, por ejemplo, lo que decía yo ahora, recién, vea usted, pues si usted no está de acuerdo con que crezca el Estado, bueno, vea quiénes son los que votaron a favor de crear Por agrandar el Estado, claro. Entonces, yo creo que esas tres recetas son muy simples para partir. A ver, votar por aquellos partidos o coaliciones nosotros que están de acuerdo a mis principios y valores, lo primero. Y lo otro es fijarse en estos pequeños detalles. ¿Quiénes son los que votaron a favor de cosas con las cosas que yo no estoy de acuerdo? Es así de simple. Ya, Francisco, estamos pasados del tiempo, tenemos que despedirnos de nuestros auditores. Señores auditores, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo viernes. Queridos amigos, qué gusto estar nuevamente con ustedes un nuevo año compartiendo a través de nuestro programa Revelando. Como siempre les decimos, les agradecemos de corazón su sintonía, les deseamos que tengan un muy buen fin de semana y nos encontramos el próximo viernes si Dios quiere. Continúen en la sintonía de Radio Portales de Valparaíso y que tengan una muy buena tarde, noche. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.